Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero y estaré actuando como moderador el día de hoy, puesto que tenemos el agrado de contar con nosotros con la doctora Priscila Pizarro Pacheco, quien va a hablar un poco respecto al tema de los aspectos generales de los delitos contra la administración pública. La doctora Priscila es socia principal del estudio jurídico Héctor Flores Abogados, es ex especialista de causas y audiencias en el nuevo Código Procesal Penal, es conferencista a nivel nacional en temas de derecho penal y procesal penal. Antes de poder dar pase a la doctora, solamente les recordamos que a los que nos están viendo en las redes sociales puedan escribir sus preguntas para que posteriormente, terminando la exposición, yo se las pueda transmitir. Doctora Priscila, estamos muy contentos de que esté con nosotros. Es un honor tenerla el día de hoy. No quiero alargar mucho la introducción, no quiero abusar de su tiempo. Le doy pase a su exposición. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, extender el agradecimiento al Centro Peruano de Derecho Administrativo por esta invitación a esta conferencia virtual. Voy a proyectar algunas diapositivas. Por favor, me avisa si es que se verifican de manera correcta. Share screen. Ya estoy proyectando las diapositivas. ¿Se pueden ver? Sí se ve correctamente, doctora. Correcto, perfecto. Bueno, el tema que nos trae a reunirnos el día de hoy son los aspectos generales del delito de cohecho. Voy a hacer Voy a tratar de centrar mi exposición en este tipo penal. Si bien es cierto, este de repente es uno de los delitos más comunes que existen en nuestra sociedad y están desde los inicios de nuestra historia, es por ello que las políticas criminales del Estado han ido evolucionando a efectos de tratar de regular diferentes conductas o modalidades en las que se puede desarrollar este delito. Vamos a empezar por definir qué es el delito de cohecho. El término cohecho proviene del latín coactus, que significa forzar o presionar mediante sobornos. El término cohechar, según la Real Academia Española, significa sobornar, corromper con dádivas a personas que intervengan en un juicio o cualquier función pública para que contra justicia o derecho hagan o dejen de hacer lo que se les pide. Esta, en términos coloquiales, es lo que nosotros conocemos como las famosas coimas. En palabras del profesor James Reategui, podríamos decir que el delito de cohecho es aquella desviación del comportamiento funcional que nace del cargo público que ostenta el funcionario que corrompe la administración a cambio de un determinado beneficio. Delito que fue denominado por los romanos como crimen reperturarum, los ingleses lo denominaron como briberi y los italianos como baratería. Y los españoles le dieron el término de cohecho, según los que nos indica el profesor James Deat. Para entender un poco este tipo penal, es necesario que sepamos la clasificación de estos tipos de delitos. Este se trata de un delito funcionarial. El delito de cohecho forma parte de los denominados delitos funcionariales, los cuales a su vez se clasifican en dos tipos de delitos: los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. Para comprender esta clasificación,
es necesario saber que nuestra sociedad se desenvuelve a través de roles y cada persona debe cumplir determinados derechos y obligaciones que están establecidos en nuestra normativa jurídica. Es así que partiendo desde una concepción del profesor Gunther Jacobs, nosotros vamos a ver que nuestra sociedad se basa en nuestras conductas en un triángulo conformado por tres componentes. Esto es la persona, la sociedad y las normas. A partir de estas normas van a derivar roles para cada uno de nosotros como ciudadanos. Todo ciudadano siempre va a tener un rol y este rol no va a ser permanente o fijo, este rol va a ser variable. Por ejemplo, en estos momentos yo tengo el rol de expositora. Yo estoy cumpliendo mi rol de expositora. Ustedes que están del otro lado de la pantalla están en su rol de alumnos. En mi trabajo, yo voy a tener mi rol como abogada. En mi casa, ya que soy mamá, voy a tener mi rol como mamá para convivir. Cuando vaya conduciendo mi vehículo, voy a tener mi rol como conductora de un vehículo. Como vamos viendo, se trata de la misma persona, pero me voy desenvolviendo en diferentes roles de acuerdo al contexto y a la función que esté ejerciendo en determinado momento. Es así que el profesor Gunther Jacobs tiene esta concepción. Cuando la persona se interrelaciona con el Estado, lo hace para formar parte de este adquiriendo deberes de función. Existe una diferencia clara cuando una persona no forma parte de la interrelación del Estado. Por ejemplo, el brindar servicios profesionales de forma particular presenta competencias por organización de carácter privado. Es aquí donde derivado de ello se pueden cometer delitos de dominio. En cambio, cuando la persona ya forma parte de la organización del Estado, se pueden cometer delitos de infracción de deber. Jacobs hace esta referencia a la clasificación de estos delitos como delitos de dominio o también denominados delitos comunes de competencia por organización. ¿Qué significa esto? Significa que este tipo de delitos lo puede cometer cualquier ciudadano sin necesidad de tener una característica especial. Solamente se le asigna la responsabilidad de aquello que va a estar bajo su rol. Por ejemplo, una persona va conduciendo su vehículo. Tiene el rol de conducir con diligencia. Tiene el rol de no exceder los límites de velocidad. Tiene el rol de respetar el Reglamento Nacional de Tránsito, para lo cual va a tener la libertad de organizarse de manera correcta para ejercer ese rol sin incrementar los riesgos. ¿Alguien va a influir dentro de ese rol? No. Yo como conductor voy a ver cómo yo solo me organizo para ejercer mi rol como conductor. Es por esta razón que en los delitos de dominio la responsabilidad penal se va a dar en virtud de la propia organización defectuosa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo estoy en mi rol de conductor y yo confío en mis habilidades de conducción y excedo los límites de velocidad? Excedo los límites de velocidad porque confío en mis habilidades como conductor. El límite máximo de velocidad es de 80 kilómetros por hora y yo voy a 120. Porque veo que está la pista libre y voy a 120 kilómetros por hora. Y dentro de eso, se me intercepta un peatón y termino colisionando mi vehículo con ese peatón. Cometo un delito. ¿Alguien interfirió dentro de esa organización que yo tenía? No. Esa consecuencia fue, ese resultado fue consecuencia de mis propias acciones, de mi propio incremento de ese riesgo. Es por ello que la imputación va a resultar como consecuencia de esta relación sinalagmática de la libertad de organizar versus la responsabilidad por las consecuencias de lo que se organiza. De este modo que la autoría y la participación en los delitos de dominio de organización se constituye y se determina mediante el dominio del hecho. Eso es lo que se penaliza. A mí nadie me indicó qué hacer. Yo asumí el riesgo por mí mismo. Y
No es necesario que yo tenga una cualidad especial. Es un delito común que puede cometerlos cualquier persona. Estos son los denominados delitos de dominio. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los delitos de infracción de deber? Los delitos de infracción de deber, a diferencia de los delitos comunes o delitos de dominio, van a existir otros tipos penales. Van a existir otros tipos penales en los cuales se va a exigir que la conducta prohibida solo puede ser ejecutada por ciertas personas que poseen deberes especiales. Estos delitos se les denomina delitos de infracción de deber, en los cuales los requisitos de la autoría son consecuencia inmediata de la existencia de un deber especial. Los delitos de infracción de deber en el ámbito de la autoría están limitados o reducidos mediante la característica del autor descrito del tipo penal. Es decir, no los puede cometer cualquier persona, como en los delitos de dominio, que sí los podía cometer cualquier persona. En los delitos de infracción de deber, el sujeto activo tiene una cualidad especial. Y esta cualidad especial, ¿quién la ha previsto? El legislador. Quien no cumple personalmente con ese elemento especial o es ajeno de ese elemento especial, por ejemplo el extraneus, no puede ser autor de este tipo de delitos. No va a poder responder penalmente en la calidad de cómplice si se llega a verificar su participación en el delito especial. Perdón, a lo mucho va a poder responder en la calidad de cómplice si es que se va a llegar a verificar su participación en este tipo de delitos. Dentro de esta clasificación de delitos de infracción de deber se va a encontrar el delito de cohecho. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? De manera general, el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública. Y de manera específica va a ser la imparcialidad con la cual el funcionario o el servidor público representa los intereses del Estado. En ese sentido, ¿qué es lo que protege el Estado cuando regula este tipo de bienes jurídicos y por qué le da especial protección a este bien jurídico? Porque lo que realmente al Estado le interesa tutelar, proteger, es esta imparcialidad con la cual se va a desenvolver este funcionario o servidor que va a representar los intereses del Estado. Es por eso que cuando analicemos el delito de cohecho, van a haber incluso agentes especiales que tienen una punibilidad mayor justamente por la función que ejerce. Vamos a la clasificación del delito de cohecho. El delito de cohecho se clasifica en dos grandes grupos, el cohecho activo y el cohecho pasivo. El cohecho activo, a su vez, se clasifica en cohecho genérico, cohecho específico, y el cohecho pasivo en cohecho propio e impropio. El cohecho, vamos a empezar por el delito de cohecho pasivo. El artículo 393 del Código Penal regula el cohecho pasivo propio. ¿Qué precisa? Que el funcionario o servidor que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena de libertad. Asimismo, regula la otra conducta, el funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con una pena de libertad. Y asimismo regula también el funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cohecho pasivo y el cohecho activo? Que en el cohecho pasivo
el funcionario público, el funcionario o servidor público acepta, recibe o solicita. Necesariamente vamos a ver acá la participación de dos personas. Es similar a un acto de compra-venta. Si hay un comprador, tiene que haber un vendedor. Es una relación bilateral que existe entre el sujeto activo y pasivo. En cambio, en el cohecho activo, no es necesaria la confluencia de dos sujetos activos, sino solamente con la participación de uno de ellos se podría dar el tipo penal. Ahora lo vamos a entender acá, este tipo penal. Acá bien claro dice la norma cuando menciona el verbo rector, acepte o reciba. Para yo aceptar o recibir, necesariamente alguien me ha tenido que ofrecer. Ahí es por eso que se dice que hay la participación necesaria de dos personas. Este donativo, promesa, ventaja, ¿para qué es? ¿Por qué es propio? Porque es para realizar u omitir un acto en violación de las obligaciones. Un ejemplo, un gerente del área de planeamiento de una entidad del Estado, ¿no? Acepta un donativo que le ofrece un extraneus, una persona externa, ¿no? Para que haga un acto en violación de sus funciones. Él tenía la obligación de observar un informe, por ejemplo. Y él acepta ese donativo para ¿no? pasar las observaciones que debió hacerle y aprobar ese informe técnico. Él está violando las obligaciones que el Estado le ha encomendado. Asimismo se da en el otro supuesto. En caso que este funcionario solicite a la otra persona, ya no va a ser la otra persona del extraneus el que lo ofrezca de frente, sino él va a solicitar al extraneus. Va a solicitar para realizar un acto. ¿Sabes qué? Le va a decir, mira, tu informe tiene estas observaciones, pero si tú quieres que yo lo admita, que yo lo pase y lo apruebe, me tienes que dar tanta suma de dinero. Entonces, ahí se configuraría también este tipo penal. ¿Cuál es la diferencia con el cohecho pasivo impropio? De igual manera, concursan dos sujetos. En el mismo ejemplo de este funcionario público. Va a aceptar o va a recibir el donativo, pero ya no para violar sus obligaciones que le confirió el Estado, sino va a ser para que sin faltar a esas obligaciones o como consecuencia de lo que ya ha realizado, proceda. Es decir, el extraneus le va a pagar para que haga su trabajo, el trabajo que ya el Estado le está pagando, para que cumpla sus funciones, le va a pagar el extraneus. De igual manera se configuran los dos verbos rectores, aceptar o recibir, y en el otro supuesto solicitar. El cohecho pasivo específico. De igual manera van a participar dos sujetos activos. Pero el legislador le ha dado una característica especial y por tanto ha incrementado el injusto penal debido a la cualidad que tienen el sujeto activo. Y nos establece de manera específica quiénes pueden ser sujetos activos en este tipo de delitos, siendo los magistrados, los árbitros, los fiscales, los peritos y los miembros de un tribunal administrativo o cualquier otro análogo
que de cierta manera impartan justicia. Conforme vemos aquí, la pena privativa de libertad es no menor de 6 ni mayor de 15 años. La conducta es la misma, aceptar o recibir donativo a sabiendas que el hecho es con el fin de influir o decidir en un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Y también en el otro supuesto es de manera que solicite de manera directa o indirectamente con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. ¿Cuál es la característica especial de estos delitos de cohecho pasivo? Porque hemos visto la diferencia que hay entre propio, que el legislador ha tenido una diferencia entre el cohecho pasivo, propio, impropio y específico. ¿Cuál es la característica especial de este delito de cohecho pasivo? Es que este delito, este tipo penal, lo que va a reprochar en sí es la venta de la función pública, de manera que aquellas personas que colaboren con esta venta van a ser identificadas cómplices. Esto va a depender según el aporte que tengan en el iter criminis. Vamos a pasar aquí lo que es el delito de cohecho activo. A su vez también se divide en cohecho activo propio e impropio. Un momentito, por favor. Ha habido un error en las diapositivas. Me han confundido la diapositiva. Entonces, a ver, un momentito, por favor. Ha habido un error en las diapositivas. Ahorita voy a proyectar la diapositiva correcta.
¿Se visualiza, Daniel, la PPT? Por favor, me avisas. Sí, doctora, sí se ve correctamente. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, el legislador a su vez también, por políticas criminales, también ha establecido una diferencia en el cohecho pasivo propio, pero en ejercicio de la función policial, así como dio una especial punibilidad a estos sujetos activos de carácter especial que imparten justicia como magistrados, fiscales, peritos, árbitros, también ha hecho lo propio con los efectivos policiales. Y quizás este tipo penal es de los más comunes que hemos podido observar en nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Quién no ha visto cuando viaja en un transporte público, ¿no? La clásica de los choferes, conductores que le dicen a su cobrador, ¿no? Pásame 20 soles y le entregan al policía. De repente es de los tipos penales más comunes que hemos visto. Y entiendo que es por ello, debido a la gran cantidad de hechos punibles que se cometen en nuestra sociedad respecto de este tipo, lo cual es bastante preocupante, es que el legislador ha tenido a bien incrementar la punibilidad y otorgarle un tipo penal de manera específica que regule la conducta de los efectivos policiales. Es así que tenemos el artículo 395A, cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial. ¿Qué nos dice este tipo penal? El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para sí, para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. ¿Qué nos, a manera de ejemplo, qué es lo que está regulando acá el legislador? Justo el ejemplo que les indicaba. El chofer de un autobús que se pasa la luz roja, lo para un motorizado, un efectivo policial de tránsito, ¿no? Más adelante le dice que se estacione y el chofer, sin que antes el policía aún llegue a la intervención policial, el chofer le dice a su cobrador, ¿sabes qué? Ponme 20 soles. Y la clásica que hemos escuchado, ¿no? Siempre. Ay, jefecito, no sea malo, tenga para la gaseosa, ¿no? Y le entrega en sus documentos y le pone ahí el billete, ¿no? Y el policía muchas veces hemos visto que lo mira y le dice, ya, vaya, vaya nomás. Cuando le correspondía imponerle su papeleta por una infracción al reglamento de tránsito, esto es, haberse cruzado una luz roja. Que es realmente lo que debió hacer ese funcionario público, porque el Estado le paga para ello. Ahora, ¿cuál es el otro supuesto de este tipo penal? Ya no, igual va a haber la participación de dos personas porque estamos en el delito de cohecho pasivo. Recordemos que en el delito de cohecho pasivo hay dos personas. Pero ese miembro de la policía va a llegar a la intervención policial y le va a decir, señor, usted se ha pasado una luz roja, ¿verdad? Yo lo he visto. Usted sabe que esa es una falta grave al Reglamento Nacional de Tránsito. Eso amerita restricción de puntos en su licencia, además de que es una papeleta de 800 soles, además de que implica también el internamiento del vehículo, con todo eso le va a salir como 2000 soles más o menos, ¿no? Ya usted dirá, pues, ¿no? Lo hemos escuchado bastante común, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo el policía? El chofer aún no le dice nada, le está solicitando de manera directa, en este caso ha sido
de manera indirecta, casi directa, un donativo, ¿no? Le ha dicho, ya, te está diciendo, ¿cuánto me das? ¿No? Para que no te ponga tu papeleta, que te va a salir más caro si actúo conforme a mis funciones, ¿no? Y la otra conducta es el miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de un donativo o de cualquier otra ventaja. Es decir, yo le digo, está bien, yo no te voy a poner la papeleta, pero tú me vas a entregar, ¿no? Tantas sumas. Le está condicionando su conducta. Ahora, ¿cómo sería el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuándo se comete un delito impropio? Cuando yo voy a recibir un donativo, una ventaja, una promesa para hacer mi trabajo, para hacer lo que el Estado me paga a mí para que haga. Es decir, veamos el artículo 395b, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar o omitir un acto propio de su función sin faltar a su obligación. ¿Y cómo me pueden pagar para que yo haga mi trabajo? Por ejemplo, en el caso de la policía. Yo, por ejemplo, tuve un caso muy particular de ese era un centro comercial muy conocido, muy concurrido acá en Lima. Y pues los fines de semana la gente salía con sus compras y lo más común era que tomen un taxi. Es una zona bastante comercial donde la concurrencia de taxis también es bastante frecuente y se hace bastante tráfico justo ahí en el paradero, ¿no? Entonces, justo a la salida de este centro comercial había un paradero formal de taxis. Estos taxistas tenían todos sus documentos en regla, tenían la licencia, tenían los permisos para realizar su trabajo de taxi en esa zona, en ese paradero. Pero ¿qué pasaba? Que siempre el taxi formal es más costoso que el taxi informal, ¿cierto? Entonces, como es común también, los taxistas informales pues se paraban al costado, ¿no? Haciendo tráfico y pues ofreciendo un monto de la carrera de manera menor. Lo cual obviamente pues que malograba el mercado de estos taxistas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los taxistas? Se contactaron con el comandante de la Policía Nacional del área de tránsito que le correspondía a esa zona y le dijeron, ¿sabes qué? Los fines de semana puede usted enviar a un efectivo policial, pero para que desacelere el tránsito en esa zona. Es decir, para que haga su trabajo, porque es parte del trabajo de un policía, de un efectivo de tránsito, agilizar en el aceleramiento del tránsito en los lugares donde hay bastante afluencia de tráfico vehicular. Entonces, el presidente de esta asociación de taxistas se comunicó con el comandante y le dijo, ¿sabes qué? Si tú mandas a un policía para que, palabras no comunes, para que vote a los taxistas informales, nosotros al final del día le vamos a dar un pago de 150 soles a ese efectivo policial que usted manda. Y así lo hacían. Todos los fines de semana iba, ustedes veían que no se paraba ningún taxi informal porque ahí estaba el efectivo policial pues haciendo su trabajo, ¿no? Acelerando el tránsito, no permitiendo de que estos taxistas informales se paren en paraderos no autorizados. O sea, hacía su trabajo. Pero
cobraba un incentivo adicional por hacer su trabajo, porque el Estado de por sí ya le paga, pero él cobraba adicionalmente lo que le pagaban los taxistas para que haga su trabajo. ¿Y a cambio de qué? De aceptar este donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Aquí había, claro que había un consenso entre el comandante y el presidente de la Asociación de Taxi. Entonces, encuadraba este tipo penal. De igual manera, la segunda conducta que regula este tipo penal, la podríamos ver en el ejemplo que he dado, solo que ya no sería el presidente de la Asociación de Taxis el que vaya y busque de repente al comandante, sino de que el solo efectivo policial le diga, ¿sabes qué? Mira, yo voy a votar acá a todos los taxistas informales, pero a cambio, pues tú dame 100 soles diarios, ¿no? Y ahí se configuraría la segunda conducta que regula el tipo penal. Pasamos a otra clasificación del delito de cohecho, como delito de cohecho activo. Este, a su vez, se subdivide en dos, en cohecho activo genérico y cohecho activo específico. El artículo 397 precisa y regula el cohecho activo genérico. ¿Cuál es la diferencia entre el cohecho pasivo y el cohecho activo? Ya lo habíamos indicado que en el cohecho activo ustedes van a ver que no es necesario la afluencia de dos sujetos activos, no es necesario la bilateralidad. Lo que hemos dicho, esto, la famosa compra-venta de las funciones, sino que solamente con la configuración de uno de ellos se comete el tipo penal. Por ejemplo, analicemos el cohecho activo genérico. El que bajo cualquier modalidad ofrece, da, promete a un funcionario, servidor público, donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice o omita actos en violación de sus obligaciones. Será reprimido con pena de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. El sujeto activo aquí puede ser cualquier persona. No es necesario ya que tenga una característica especial. El legislador ha previsto que este tipo penal lo puede cometer cualquier ciudadano. Y ya no es necesario que concurran dos personas. Solamente con el ofrecimiento ya se configura el delito. De igual manera, tenemos las dos conductas. Primero, te ofrezco un donativo, una promesa, una ventaja, para que tú omitas o realices actos en contra de tus obligaciones, ¿no? Y el otro supuesto es para que realices o omitas actos propios de tu cargo. Similar a lo que hemos visto antes. Ahora, el cohecho activo específico. De igual manera, el legislador le ha otorgado una mayor punibilidad a este injusto debido a la cualidad del sujeto activo, que sí tiene un carácter especial, que es que sea un juez, un fiscal, un perito, un árbitro, un miembro del tribunal administrativo. Aquí se dice que hay dos formas, dos clasificaciones: cohecho activo específico común o general y cohecho activo específico agravante. La agravante está en este tercer párrafo. ¿Quién lo comete? Si es que el que ofrece, el que da o el que corrompe es un abogado o forma parte de un estudio de abogados. La pena va a ser mayor en este caso. Por eso es que el legislador lo ha previsto como agravante. De igual manera, también tenemos cohecho activo en el ámbito de la función policial, en el artículo 398A.
que precisa el que bajo cualquier modalidad ofrece, da, promete a un miembro Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice o omita actos en violación de sus obligaciones derivadas. Es igual, el que ofrece, el que da, ya no es necesaria la participación de dos personas, solamente con el simple ofrecimiento ya cometí este delito. Solo el extraneus puede cometer este delito, no es necesariamente la otra persona. Ahora, en cuanto a la imputación, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, hay sitios, hay lugares, por ejemplo, no toda donación, no todo donativo va a configurar necesariamente un delito. Por ejemplo, en lugares de provincia es muy frecuente dar donativos a ciertos funcionarios públicos, pero no con la finalidad de obtener una ventaja, ¿no? De tener un favorecimiento, sino por el simple respeto que le tienen a la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber que yo le ofrezco, ¿no? Como es efectivo policial y yo admiro su carrera, ¿no? Y es el efectivo policial que nos cuida, que cuida el pueblo, y pues en la calidad de ofrecimiento le doy 3 gallinas, ¿no? Pero no le estoy pidiendo nada a cambio. Entonces aquí no se configuraría este tipo penal. Ahí también vamos un poco al tema de la tipicidad subjetiva, porque estos delitos de cohecho son estrictamente dolosos, todos. Bueno, han sido aspectos generales del delito de cohecho. No sé si habrán algunas preguntas. Gracias, doctora. Le felicitamos por el manejo de estos temas, por supuesto. A ver, quiero trasladarle solamente un par de preguntas. A ver, voy a resumir. Mm, Claro. ¿cómo está hoy en día el avance de la jurisprudencia en temas del delito de cohecho? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido alguna modificación? ¿Cómo es que ya la Corte Suprema está interpretando este delito? Bueno, jurisprudencia hay bastante sobre este delito de cohecho, han ido modificándose, ¿no? A raíz de que también se verifican nuevas conductas. Por ejemplo, no tengo bien el recurso de nulidad, pero, por ejemplo, había un caso muy particular, y aquí vamos a entrar un poco al tema de el bien jurídico protegido del delito de cohecho, ¿no? Se dice que de manera general el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia y sobre todo que esto cause un perjuicio a la función del Estado, que cause un perjuicio al Estado. Por ejemplo, había el caso de un recolector de basura que tenía su ruta de un punto a un punto B, punto A a punto B. Dentro de esta ruta, ¿no? Este recolector tenía el colegio de su menor hijo, ¿no? Entonces, que estaba entre el medio del punto A y el punto B. Entonces, el recolector, todos los días a la misma hora, no, no perjudicaba, digamos, su función pública, ¿no? No perjudicaba el servicio que él brindaba y dejaba a su hijo en el camino que le quedaba, ¿no? Dentro del camino, en el colegio. La Corte Suprema tuvo un criterio bastante particular, indicando de que realmente no habría un perjuicio al bien jurídico protegido, porque no habría afectado, no se habría desviado de esta conducta, ¿no? Y es justamente ahí a lo que iba también, de que no todo donativo, no toda ventaja, no todo ofrecimiento necesariamente va a configurar este tipo penal, ¿no? A veces hay que partir un poco por el tema de hacer una buena imputación.
Gracias, doctorita. Más que una pregunta, quisiera su opinión. Eh, mucho se habla en la doctrina, doctora, y es conocido, ¿no es cierto?, respecto a las teorías de Jacobs, a las teorías de Roxin en los delitos de infracción de deber. Entonces, en el Perú, final de cuentas, ¿cuál es la doctrina que predomina? ¿El de Jacobs o el de Roxin, doctor? Si analizamos nosotros la jurisprudencia de la Corte Suprema, vamos a ver de que mayoritariamente se aceptan las teorías de Jacobs. Esto es de que todos nos manejamos a través de roles. Y es justamente desde este rol de que van a ver si es que tu conducta es punible o no. Perfecto, gracias, doctorita. Por último, para poder terminar, ¿algún consejo que pueda darle a los jóvenes abogados, a los estudiantes que quieran dedicarse posteriormente a estos temas? Claro que si bien es cierto, cuando nosotros vemos, ¿no?, la legislación, parece muy entendibles este tipo de delitos, ¿no? Hay bastantes problemas en lo que es la tipificación de los mismos. Al momento de encuadrar estos delitos en el tipo penal, porque muchas veces se confunde, por ejemplo, el verbo aceptar con solicitar. Y cuando yo tendría un caso perfecto para encuadrarlo, por ejemplo, en el cohecho pasivo, por ejemplo, impropio, en ejercicio de la función policial, en el verbo aceptar, yo lo quiero forzar en el verbo solicitar. Y ahí vamos a tener serios problemas al momento de pasar los controles de acusación. Y vamos a tener bastantes observaciones a esa acusación fiscal, justamente porque no he hecho un buen encuadramiento dentro de estos verbos rectores, dentro de estas conductas. Porque como vemos, el legislador ha sido bastante específico y para cada tipo penal ha establecido conductas bastante específicas y bastante detalladas, que realmente si yo hago una buena teoría de mi caso, si yo hago un buen análisis de mi caso, puedo tener a ciencia cierta, si es que estamos desde el lado de la fiscalía, un buen caso para llevar a juicio. Y si es que estamos desde el lado de la defensa, si es que yo también manejo bastante bien estos tipos penales, desgloso estos verbos rectores, desgloso estas conductas, también voy a poder desde el lado de la defensa ejercer, ¿no?, un buen control a esa acusación y finalmente tal vez tener un resultado de éxito en el juicio. Gracias, doctora. Es por supuesto a tener en cuenta todos los consejos. Entonces, hemos llegado a la parte final. Le agradecemos a todo nuestro público que nos ha seguido a través de esta transmisión en las redes sociales. Le agradecemos también a usted, doctora, por supuesto, esperando contar con su participación en futuros eventos. Si tuviera palabras finales, ya para despedir, le agradeceríamos. No, muchas gracias, Daniel, por la invitación nuevamente y espero que nos encontremos en otra oportunidad para estar conversando sobre algún otro tema, tal vez. Por supuesto que sí, así va a ser, doctora. Gracias a usted. Muy buenas noches con todos. Listo. Hasta la próxima. Buenas noches. Doctorita, no se vaya, por favor, solamente 2 minutitos. Correcto.